Buenas tardes, vamos a comenzar con el quinto review viendo esta semana la parte de financiamiento, que son capítulos 12 y 13. En primer lugar, vamos a comenzar hablando de las dos teorías que existen sobre los préstamos o sobre el mortgage. Existe lo que se llama una teoría sobre el título y una teoría sobre el gravamen. ¿Qué hablamos cuando hablamos de una teoría sobre el título? Este tipo de teorías dice que el acreedor retiene el título de la propiedad y el deudor vive en la propiedad, hace uso de la propiedad, pero no dispone del título. Mientras que en la otra teoría, la teoría del gravamen o title theory, el deudor tiene el título de la propiedad y el acreedor lo que hace es colocar un lien sobre la propiedad. Un lien es un gravamen, por eso se llama teoría del gravamen. En la Florida utilizamos el title theory, donde establecemos quién tiene el título de la propiedad. Cuando nosotros hablamos de tener la propiedad y tener el título de la propiedad, significa que podemos tener la tenencia completa, pero está lo que denominamos el gravamen, que es la hipoteca, que es lo que nosotros vamos a estar referidos acá en este capítulo, que tiene que ver con la deuda, cómo se mantiene, qué es esa deuda, cómo se registra, dónde está registrado, que son los puntos principales que vamos a ver ahora. Cuando hablamos de un mortgage o una hipoteca, vamos a decir que es el documento, un contrato escrito en el cual el comprador, que ustedes lo van a ver como prestatario, como deudor, como borrower en inglés, coloca su propiedad voluntariamente como garantía de la deuda que asumió con el banco. El banco o el prestamista o el prestador o el lender, ¿sí? Quien está dando el dinero, alguien que dio el dinero y el deudor puso su propiedad como garantía, ¿sí? Eso es una hipoteca, es establecer mi propiedad como garantía de una deuda. Ahora, ¿cuáles son los elementos que nosotros vamos a hablar de una hipoteca? Vamos a hablar de dos elementos: el pagaré o el note o el promissory note y el mortgage o hipoteca. El promissory note o el pagaré es el documento que representa la deuda y en el cual el deudor es personalmente responsable por esa deuda. El mortgage es el documento donde el deudor está colocando su propiedad como garantía. Ese documento es el que se registra en la corte. Esto es una pregunta de examen. ¿Cuál de estos documentos se registra en la corte? Es el mortgage, donde está establecido que la propiedad es la garantía de la deuda. No el note o el pagaré. En el pagaré, el comprador o el deudor está garantizando que él va a pagar la deuda, pero no hay nada como garantía de eso. Mientras que en el mortgage o la hipoteca sí está la propiedad como garantía. Por eso es que esto está registrado en la corte. Ese es el gravamen, ¿sí? Está ahí el lien sobre la propiedad. Cuando esa propiedad se vaya a vender, hay que satisfacer esa deuda, es decir, cancelar ese lien o ese gravamen, ¿sí? Salvo que ese mortgage o hipoteca establezca que la propiedad se puede transferir y se pueda transferir con la deuda. Eso lo vamos a ver cuando podamos ver las cláusulas. Pero esto es un punto importante, establecer qué es la hipoteca. Es el documento, un contrato escrito que se establece
entre el deudor y el acreedor. El deudor firma y pone voluntariamente su propiedad como garantía de una deuda que le está dando o de un dinero que le está dando el lender, prestatario, acreedor, como ustedes lo quieran llamar. ¿Sí? Entonces, después de ver estos pasos, esto que es importantísimo, vamos a ver cuáles son las cláusulas. Estas no son todas las cláusulas, pero son las cláusulas más importantes que nosotros vamos a tener en cuenta o que debemos conocer. Vamos a hablar primero de la cláusula de pago adelantado. El 494 es la ley o el chapter que establece todo lo que tenga que ver con préstamos hipotecarios. Y establece que cualquier persona puede pagar la deuda cuando quiera. O sea, no cuando quiera que puede pagar las cuotas cuando quiera, sino que puede pagar en su totalidad la deuda cuando quiera. Entonces, lo que dice esa cláusula de pago adelantado o prepayment es que el deudor tiene el derecho a cancelar la deuda cuando quiera. La segunda también habla del pago por adelantado, pero en este caso el lender, yo voy a nombrar siempre el lender como, de nuevo, como el banco, el prestamista, el acreedor, el que prestó el dinero, establece en el mortgage que si el comprador o el deudor quiere pagar la deuda por adelantado, va a establecer una penalidad. Generalmente se establece esa penalidad por un periodo de tiempo. En los primeros 24 meses, si el el deudor quiere cancelar la deuda, hay una penalidad de cierta cantidad de dinero o cierto porcentaje de interés o lo que sea. Otra de las cláusulas es la cláusula de anticipación o aceleración. ¿Qué dice esa cláusula? Dice que el lender tiene el derecho a poder reclamar el total de la deuda si el deudor incumple con los pagos establecidos. Si yo tengo una hipoteca, un mortgage, y tengo que pagar, y es por 30 años, y en ese periodo de 30 años, en el mes 50, yo no pago la cuota 50 o el pago mensual número 50 y no pago el 51, el lender tiene el derecho a través de esa cláusula de reclamarme las 200 y pico de cuotas que quedan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa cláusula dice que cuando yo no pago una cuota, el lender puede reclamarme toda la deuda, no únicamente ese pago que yo estoy atrasado, sino toda la deuda. Esa es la cláusula de anticipación o aceleración. La próxima cláusula habla del derecho que tiene el deudor. Si el deudor debe uno o dos pagos mensuales y el acreedor o el lender utiliza la cláusula de anticipación o aceleración y reclama el total de la deuda, ese derecho de reinstalar le permite al deudor pagar lo que debe con los fees que estaba atrasado y continuar con la misma los mismos pagos que estaban establecidos. Ese es el derecho de reinstalar, ¿sí? El vencimiento al vender o la cláusula que se llama do on sell clause. Eso dice que cuando el deudor va a transferir la propiedad a otro por la venta, esta deuda o este mortgage se debe satisfacer. Es decir, se debe pagar en su totalidad. En general, los mortgages o las hipotecas tienen esta cláusula. Si no tuvieran esta cláusula,
uno podría transferir la propiedad con la deuda a otra persona. Esta cláusula es la que no lo permite. Liberación de la deuda. En este tipo de cláusulas, lo que se establece, o que se llama exculpatory, es que libera al deudor de la responsabilidad personal en el caso de que la propiedad vaya a foreclosure. Es decir, el deudor, la propiedad tiene una deuda de 200.000, un mortgage de 200.000. Va a foreclosure y se vende la propiedad en 150.000. Esta cláusula, si está en el mortgage, lo que dice es que el deudor no tiene que pagar esos 50.000 que hay de diferencia. La cláusula tiene que estar establecida en el mortgage. Esto acá no quiere decir que un mortgage tiene todas estas cláusulas. Puede tener una cláusula de que se pueda pagar por adelantado o puede tener la cláusula que hay una penalidad, ¿sí? Puede o no tener la cláusula de vencimiento al vender. Puede o no tener la cláusula de liberación de deuda. Una cláusula de ajuste. Esta cláusula de ajuste le permite al lender aumentar la tasa de interés. Si ustedes saben, puede ser un mortgage con un interés fijo o un interés variable. Si es un mortgage con un interés variable, va a tener obviamente la cláusula de ajuste, que le permite aumentar la tasa de interés. Un préstamo abierto es lo que le permite al deudor incrementar la deuda, es decir, hacer como un equity de la propiedad, pedir como el dinero del equity de la propiedad. Esta cláusula con el mismo banco, ¿sí? Yo compré una propiedad en 200.000, tengo una deuda de 100.000, puse un 50% de dinero, o sea que el mortgage que tengo es de $100.000 y ahora quiero pedir más dinero sobre la propiedad, ¿sí? Ese es un préstamo abierto. Lo que nunca se puede exceder es el valor de la propiedad o el límite del valor de la propiedad. O el monto original, mejor dicho. Voy a aclarar esto. No se puede exceder el monto original. Yo pedí un mortgage de 100.000, pagué 20.000, quedan 20.000. Puedo volver a pedir esos 20.000. No puedo pedir 200.000, siempre sobre el monto original. Y la cláusula de subordinación que permite que una deuda o un mortgage posterior al primero pase en primer lugar. Eso tiene que tener la autorización del lender primario. Es decir, tengo una hipoteca de $20.000 y ahora voy a pedir una hipoteca, un equity de $80.000. Entonces, el lender primario, que son los 20.000, permite que pase la otra hipoteca primero. Eso es una cláusula de subordinación. Estas cláusulas, lo que ustedes tienen que tener en claro, tiene que ver sobre todo con la de do and sell clause, o sea, que es la de vender la propiedad y pagar la deuda. La de anticipación, que le permite al lender reclamar el total de la deuda, son las cláusulas como más importantes en este tema, ¿sí? Otro de los puntos que necesitamos ver en este capítulo tienen que ver con el loan to value. ¿Por qué? Porque van a tener preguntas de este tipo en la parte de matemática y a lo mejor en la parte teórica también. ¿Qué es el loan to value? El loan to value es el porcentaje que el banco o el lender presta sobre el valor de appraiser o el precio, siempre el que sea menor. Si yo voy a comprar una propiedad
de $100.000, ese es el precio, son $100.000, pero el valor del appraiser es de $90.000, el loan to value va a ser el porcentaje que el lender me va a prestar sobre el valor del appraiser en este caso, no sobre el precio de la propiedad. Recuerden que el valor es lo que se determina sobre la propiedad. El precio es lo que se paga por la propiedad. Entonces, el loan to value es el porcentaje que el lender presta sobre el valor de la propiedad o sobre el precio de la propiedad. Discount point. Vamos a ver en discount point dos aspectos. El discount point o el punto de descuento es lo que el comprador de la propiedad o el deudor está pagando para bajar intereses, ¿sí? Y es el 1% del valor del préstamo, no el 1% del valor de la propiedad. Cuando hablamos de punto de descuento, siempre hablamos de un porcentaje sobre el monto del préstamo, no sobre el monto o el valor de la propiedad. Ahora, ese 1% que nosotros decimos, para el lender, para quien lo presta, significa un rendimiento de 1/8. 1/8 es 0.125. ¿Por qué es 0.125? Porque 1/8 es 1 dividido 8. 1 dividido 8 es 0.125. Entonces, punto de descuento, el 1% del valor del monto del préstamo. Para el lender, para quien está prestando, ese 1% significa 1/8, es decir, 0.125. Y otro puntito que vamos a tener en cuenta en este capítulo es el APR. ¿Qué es el APR? Es el total del interés más los costos del financiamiento. Esto es obligatorio que quien preste dinero establezca claramente cuál es el costo total. El interés es el 5%, pero el total del costo del financiamiento, es decir, el APR, suma 5.75. Es decir, eso es realmente lo que se va a pagar. No solamente el 5%, sino que tenemos que sumarle todos los otros costos. Ahora, ¿cuáles son los tipos de hipotecas que existen? Podemos determinar 3 tipos de hipotecas. Los que son los mortgages FHA, VA y convencionales. Los FHA son préstamos asegurados por el gobierno. Esto lo tienen que saber porque esto es pregunta de examen. El FHA son préstamos asegurados por el gobierno. Este tipo de préstamo, a ver, ¿quién está encargado de ese seguro sobre los FHA? Es el HUD, ¿sí? El HUD no presta el dinero, el gobierno no presta el dinero. Un FHA no significa que sale plata del gobierno, sino que van a ser los bancos comerciales los que prestan el dinero y el gobierno va a asegurar ese préstamo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los requisitos fundamentales cuando hablamos de FHA? En principio que se pueden cargar puntos, es decir,
el banco cuando presta el dinero puede cobrar o cargar puntos. Esos puntos que vimos recién, ese 1% del valor del mortgage, en un FHA se puede hacer. En los FHA sí o sí se debe hacer un down payment. Es como un requisito hacer un down payment. Los FHA tienen montos garantizados por área. No significa, los montos están establecidos por distintas zonas. Para saber cuál es en su zona tienen que averiguarlo, entrar al HUD y ver en el HUD cuáles son los montos que están establecidos. Y tienen un GER y un TOR. El GER del 31% y el TOR del 43%. ¿Qué son el GER y el TOR? Cuando una persona va a un lender a pedir dinero, siempre se va a hacer una calificación para ver si esta persona va a poder o no cubrir el monto de la deuda. Entonces, van a tener en cuenta lo que vaya a ser el pago de la hipoteca relacionada con los ingresos, que va a ser el GER, y va a ser lo que tenga que ver con los otros gastos que tenga quien vaya a pedir el préstamo, también relacionado con los ingresos, y va a ser el TOR. Entonces, para poder obtener un préstamo FHA, el GER tiene que ser 31% o menos y el TOR 43% o menos. Los VA son préstamos para los veteranos y son préstamos garantizados por el gobierno. En el caso de los VA, no se necesita un down payment, puede ser el 100%. Pueden ser asumidos por otras personas y esas personas no necesitan ser veteranos para asumir un VA. En el caso de los FHA y de los préstamos convencionales, hay un seguro del mortgage que se debe cubrir, ¿sí? Que en el caso del VA no existe, pero sí se les cobra como un funding fee, un fondo, un cargo por financiamiento. No tienen GER, solamente cuando se califica a un veterano, solamente se tiene en cuenta el total de las obligaciones con relación a sus ingresos y es el TOR del 41%. ¿Qué es lo más importante acá? Que ustedes sepan distinguir entre lo que es un FHA asegurado por el gobierno y lo que es un VA garantizado por el gobierno. Y por último, tenemos los préstamos convencionales. Generalmente, cuando hablamos de los préstamos convencionales, vamos a ver que tienen un interés más bajo que el FHA y el VA, que requieren un PMI, que es un Private Mortgage Insurance, que es cuando la deuda del comprador es el 80% o más, se cobra este seguro hasta que la deuda baje al 80% o menos. Generalmente tienen la cláusula do on sell, es decir, que cuando se vende la propiedad hay que cancelar la deuda. No se pueden asumir, como en el caso del VA, sí se pueden asumir. En este caso generalmente tienen la cláusula. Y cuando se los califica a las personas que quieren un préstamo convencional, se tiene en cuenta el total de las obligaciones y es el 36%. El total de las obligaciones relacionadas con el ingreso y es el 36%. Los préstamos convencionales también lo que tienen que tener en cuenta es que
son con un interés más bajo, y es importante que recuerden que necesitan ese seguro mientras la deuda sea exactamente el 80% o más. Otra categorización tiene que ver con los préstamos amortizados, parcialmente amortizados, préstamos a términos y préstamo en paquete. Cuando nosotros hablamos de un préstamo amortizado, hablamos de un préstamo donde se paga un principal e interés durante toda la vida del mortgage, y cuando se termina con el último pago se cancela la deuda, ¿sí? En los préstamos amortizados, los primeros años se paga mucho interés y poco principal. A medida que van pasando los años, la curva se hace inversa. Se empiezan después a pagar más principal y menos intereses. En los préstamos parcialmente amortizados, se paga menos del principal e incluso menos de los intereses. Cuando se llega al final del préstamo, hay lo que se llama un balloon. Se paga el total de la deuda, ¿sí? A ver, en el préstamo amortizado, nosotros empezamos, supongamos que tenemos un préstamo con un interés fijo. Empezamos pagando 500 de principal e interés, el último pago de 500, principal e interés, y cancelamos la deuda. En un préstamo parcialmente amortizado, en vez de pagar 500, pagamos 200, ¿sí? Entonces, vamos acumulando intereses y vamos acumulando deuda, y al final hay que cancelar ese total. Los préstamos a término solamente pago intereses. Cuando termina el préstamo tengo que cancelar el principal. Y los préstamos en paquete son los préstamos donde se paga. Es un préstamo por todo lo que tiene que ver con los de real property y personal property, ¿sí? Acuérdense del capítulo 8 que hablamos de real property, es la propiedad en sí. Personal property es todo lo que yo puedo mover y que no genera ningún daño a la propiedad. Entonces, todo eso se puede, un préstamo que tenga, todo esto es un préstamo en paquete, que cubra personal y real property. Esos son los puntos básicos. Antes de ir a las preguntas de práctica, les voy a recordar un poco el tema de que cuando hablemos siempre de préstamos, vamos a hablar de intereses. ¿Quién regula los intereses? Recuerden que todo lo que tiene que ver con intereses es el mercado. O sea, no hay una regulación de que el interés tiene que ser el 4% o el 8%, sino que los bancos, de acuerdo al movimiento de dinero que hay en el mercado, se va a establecer el interés. Ahora, ese movimiento que hay en el mercado de dinero sí tiene que ver con las políticas que establece la Reserva Federal. La Reserva Federal es quien regula esa cantidad de dinero. Cuando más dinero hay en el mercado, entonces los intereses son menores. Cuando menos dinero hay en el mercado, los intereses son más altos. Entonces la Reserva Federal establece políticas para regular esa cantidad de dinero. Vende bonos o compra bonos, pide a los bancos que coloquen más dinero como reserva, baja la cantidad de dinero que los bancos pueden tener. Entonces, esas son las regulaciones que establecen para sacar o poner más dinero en el mercado. De eso se trata, ¿sí? De que regular los intereses a través de la cantidad de dinero. Ahora, vamos a comenzar acá con las preguntas de práctica.
Algunas preguntas las vamos a hacer rápido porque es de lo que hablamos y hay otras preguntas que no hablamos acá, pero como están en las preguntas las vamos a ir analizando sobre la pregunta o haciendo las aclaraciones correspondientes. ¿Cuál de los siguientes documentos es registrado en la Corte? El mortgage, el note, el contrato o el lease. El mortgage. Recuerden, el mortgage es donde está la propiedad como garantía de la deuda. Por eso es esto lo que se registra en la Corte. No el note. Bueno, el contrato sabemos que no es necesario registrarlo, un contrato de lease tampoco es necesario registrar en la Corte. El mortgage sí, porque es donde está la garantía de la propiedad. ¿Qué tipo de teoría se utiliza en la Florida? La teoría del título, la teoría de la hipoteca, la teoría del préstamo, la teoría del gravamen. La teoría del gravamen. Hay una hipoteca, esa es el gravamen, ¿sí? El título de la propiedad lo tiene el deudor, pero el banco lo que estableció es una hipoteca, ¿sí? En un foreclosure, ¿quién recibe el dinero sobrante después de haber pagado todas las deudas? ¿El banco, la corte, el deudor o el condado? ¿Quién recibe el dinero sobrante? Si yo tengo mi propiedad, va foreclosure, tengo una deuda de 50.000 y la propiedad se vendió en 100.000. ¿Quién se queda con los 50.000 restantes? Me lo tienen que dar a mí, porque es mi dinero, ¿sí? En un foreclosure, ¿quién recibe el dinero sobrante? ¿El banco, la corte, el deudor o el condado? El deudor. Lo que sobra es para el deudor. ¿Estamos? La tasa de porcentaje anual, o el APR que nombramos recién, se compone de el interés anual, el cargo por financiación, un interés anual simple o el interés anual más los cargos financieros. Interés anual más los cargos financieros. ¿Sí? El 5% que dijimos es el interés. Con los cargos financieros, en realidad se va a pagar 5,75. Ese es el APR. Es obligación que quien vaya a prestar dinero informe al quien vaya a solicitarlo cuál va a ser en realidad lo que va a pagar. Ese APR tiene que estar informado. Un préstamo que cubre varias parcelas de tierra. Esto no lo mencionamos recién, pero si ustedes se acuerdan, cuando hablamos en uno de los capítulos y hablamos del fraude, decíamos que una de las cosas que es considerada fraude es cuando no se informa al comprador de una parcela que todo está bajo un blanket mortgage. Un blanket mortgage es un tipo de préstamo que cubre todo una parcela. Esa parcela después se subdivide y se vende por partes. Pero a medida que se va vendiendo, hay que cancelar esa deuda para que haya un release de eso. Es decir, que esa parcela que se vendió pueda salir de ese blanket mortgage. Es como levantar, ¿sí? Y sacar lo que ya se pagó. Entonces, varias parcelas de tierra tienen que ver con un blanket mortgage. Si el lender, prestamista, cobra un 8% de interés más 2 puntos, el rendimiento aproximado del préstamo sería, cobra el 8% más 2 puntos. ¿Cuál es el rendimiento aproximado del préstamo? 2 puntos
para quien los paga van a ser 2% sobre el valor del préstamo. Para el lender que cobra esos 2 puntos, dijimos que un punto es 0.125, 1/8% del 1%. Entonces, 0.125 por los 2 puntos que está cobrando me va a dar 0.25 más el 8%, 8.25. Ese es el total. Esos 2 puntos que se pagaron, repito, esos 2 puntos que para el comprador representaron el 2% de la deuda, para el lender significaron 0.25. ¿Por qué? 0.25, sí. ¿Por qué? Porque estamos haciendo 0.125 por 2. ¿Estamos? ¿Qué tipos de préstamos no requieren un down payment? Los préstamos garantizados por el VA, préstamos garantizados por FHA, préstamos convencionales o préstamos de construcción. Hoy nombramos que quien no requería un down payment tienen que ver con los préstamos VA, ¿sí? No con los FHA. Los FHA sí se establece un down payment. Los préstamos convencionales generalmente también establecen un down payment y los préstamos de construcción también. O sea, el único que no requiere establecido, que no requiere un down payment son los VA. ¿Cuál de los siguientes métodos utiliza la Reserva Federal para elevar la tasa de interés usando el mercado? Dijimos, cuando nosotros hay mucho dinero en el mercado, los intereses son más bajos. Cuando hay menos dinero en el mercado, los intereses son más altos. Entonces, acá lo que tenemos que ver es qué utiliza la Reserva para sacar dinero del mercado. En realidad, va a sacar el dinero para que se suban los intereses. ¿Qué hace? Vende bonos, compra bonos, aumenta la tasa de descuento o aumenta los límites de descuento de la Reserva. ¿Qué hace para sacar dinero del mercado? Vende los bonos. Cuando vende los bonos, ¿sí? Está tomando el dinero. Exactamente. Vende bonos, pone bonos en el mercado y saca dinero, ¿sí? Entonces, de esa forma está secando la plaza de dinero y los intereses suben. El dinero es más caro, ¿sí? Es como es oferta y demanda. Cuando hay mucha cantidad de un bien, el bien es más barato. Cuando el bien es escaso, el bien es más caro. Entonces, lo mismo pasa con el dinero. Cuando hay más dinero en el mercado, es más barato, el interés es más bajo. Cuando hay menos dinero en el mercado, el dinero es más caro, el interés es más alto, ¿sí? Los individuos u organizaciones que originan y prestan servicios hipotecarios son conocidos como mortgage broker, licenciados en real estate, banqueros, lender o abogados. Ahí vamos a ver la diferencia porque obviamente que los abogados no generan, ni los licenciados en real estate tampoco. Y los mortgage broker en realidad es un término que ya no se usa, pero vamos a mantenerlo acá para que se acuerden del concepto. Es quien interviene para prestar dinero. Interviene entre quien tiene el dinero y el quien lo necesita, pero ellos no generan el préstamo, intervienen nada más. Quien genera el préstamo son los banqueros o los lenders, ellos son los que generan, ¿sí?
El mortgage broker o el loan origination, como se llama ahora, interviene entre quien tiene el dinero y quien lo necesita. ¿Está claro? Es un intermediario, no alguien que lo genera. Entonces, en este caso, la respuesta correcta es la C, banqueros o lenders. La tasa de descuento. Recién hablamos de puntos. Ahora hablamos de tasa de descuento, ¿sí? ¿Qué es una tasa de descuento? ¿A qué se refiere con tasa de descuento? Punto de descuento es una cosa, tasa de descuento es otra. ¿Qué es la tasa de descuento? La que pagan los prestamistas, la que pagan los bancos miembros cuando piden dinero a la Reserva Federal, la que pagan los prestatarios para bajar la tasa de interés, la que pagan los prestatarios para mantener la tasa de interés. Principio. Para los que vayan a hacer el examen en español, tienen que ubicarse en el prestamista y en el prestatario, porque son los términos que utiliza el Estado en este caso. El prestamista es quien da el dinero. El prestatario es quien lo recibe. Hace unos momentos, voy a volver hacia atrás. Hace unos momentos hablamos de puntos de descuento. Puntos de descuento. Lo que paga, punto de descuento, lo que paga el prestatario, quien recibe el dinero para congelar un interés o para bajar un interés futuro. ¿Sí? Punto de descuento. Tasa de descuento es la que paga quién. Es los miembros de la Reserva Federal cuando piden el dinero a la Reserva Federal. Esa es la tasa de descuento. Son cosas diferentes, ¿sí? Una cosa es lo que paga el discount rate, es distinto al discount point, ¿sí? Esa es la diferencia que existe. Entonces ustedes la tienen cuando van a la pregunta, tienen que fijarse bien qué es lo que le están preguntando. Los prestatarios, quien recibe el dinero, cuando hablemos de ellos, es el punto de descuento, lo que pagan para mantener o bajar el interés, como le dijimos, ¿sí? A un comprador le dijeron que su tasa de interés sería el 10%, pero debido a que se le cobraron algunos puntos de descuento, su tasa de interés es del 10.5%. ¿Cuántos puntos de descuento se le cobraron? Es como el caso anterior que vimos este ejercicio de matemática, ¿sí? Donde nos decía el 5% o el 7%, no me acuerdo exactamente los números, más los 2 puntos. Acá me dice que es el 10.5 en total, entonces, ¿cuántos puntos de descuento se le cobraron? 2, 3, 4 o 5. Si era el 10% y se le fue el 10.5 con los puntos de descuento, hay 0.5. 0.5 dividido 0.125 van a ser 4 puntos. ¿Sí? ¿Cuánto pagó? El 4%. ¿Cómo resultó? Pagó un 4%. ¿Cómo resultó en la tasa de interés? 10.5%. ¿Sí? Juan acaba de realizar el último pago de la hipoteca. ¿Qué documento debe pedir al acreedor hipotecario o al lender? Un novation, un lease pending, un certificado de saldo o un documento que se llama satisfacción de la hipoteca. Cuando alguien termina de pagar una deuda, lo que tiene que pedir es el documento que se llama satisfacción de la hipoteca, ¿sí? Lo que está
dando el lender es el documento donde dice que yo no le debo nada. Ese es mi respaldo de que no hay ninguna deuda, ¿sí? Ese documento también después se va a registrar en la corte para dejar en claro que esa hipoteca que había se levanta, digamos. Ya no hay, ya la deuda se canceló y la propiedad ya salió de la hipoteca, ¿sí? Entonces, el documento se llama satisfacción de la hipoteca. Un banco reclama el saldo de la deuda como resultado del incumplimiento. El banco está ejecutando ¿cuál de las siguientes cláusulas? La cláusula de ajuste, vencimiento por venta, resolutoria o de aceleración. Aceleración, exactamente. Les recuerdo, ¿qué decía la cláusula de aceleración? Decía que en el caso de que el deudor se atrasara en los pagos, el lender tenía el derecho de reclamar el total de la deuda. Ahora, si el deudor paga las cuotas o los meses que tiene atrasado, se va a aplicar la otra cláusula que dice cláusula de reinstalación, ¿sí? Que dice que al pagar la deuda que tenía en esos meses, van a volverse las condiciones que tenía antes. Es decir, el lender, si yo tengo 2 cuotas atrasadas y pago esas 2 cuotas atrasadas, no me puede ejecutar el mortgage, no me puede pedir la totalidad de la deuda, porque la cláusula esta dice que yo tengo el derecho a ponerme al día y seguir con los mismos puntos que estábamos. Entonces, el banco está ejecutando ¿cuál de las siguientes cláusulas? La cláusula de aceleración. Hipoteca. En real estate significa que el acreedor retiene el título, que el acreedor puede aumentar los intereses, que el deudor coloca la propiedad como colateral o que el deudor coloca el préstamo como colateral. La C, exactamente. La hipoteca es eso. El deudor coloca la propiedad como colateral. ¿Quién tiene el título? El deudor. ¿Sí? Y el lender, quien prestó el dinero, lo que tiene es la hipoteca, ¿sí? Él es el dueño de la hipoteca, entonces es el que puede ejecutarlo porque la propiedad está como garantía, ¿sí? Entonces, el deudor coloca la propiedad como colateral. Acuérdense cómo se establecía que ponía la propiedad, voluntariamente, ¿sí? Es importante recordar el término voluntariamente. ¿Qué cláusula establece? Que la deuda hipotecaria debe ser pagada cuando la propiedad es vendida. La cláusula de aceleración, la cláusula de prepago, vencimiento al vender o ajuste. Obviamente, vencimiento al vender. Due on sell clause, que dice que cuando la propiedad se transfiere, se vende, hay que cancelar la deuda. ¿Sí? Si no tuviera el mortgage esa cláusula, lo que permitiría sería transferir la deuda y que la otra parte pueda asumir la deuda. ¿Sí? Ahora, cuando se asume una deuda, salvo que se establezca que se traslade la deuda con un novation, si no existe la palabra novation, quien está transfiriendo la deuda va a ser responsable hasta que la deuda se cumpla. ¿Se acuerdan? Cuando en contratos hablamos de assignment y novation. En esto es lo mismo. Cuando uno transfiere una deuda, si no la transfiere bajo el término novation, va a quedar atado a esa deuda hasta que la deuda se cumpla. Cuando existe el término novation, sí, yo transfiero la deuda y ya me desligo, no tengo nada que ver con ninguna deuda. Si el nuevo dueño de la propiedad
no paga la deuda, no es un problema mío. Pero para eso recuerden que tiene que estar el término novation. Exactamente lo mismo que los que vimos en contratos. ¿Cuáles son los porcentajes para calificar a un borrower o un comprador en un préstamo VA? GER 31, TOR 43%, solamente el TOR del 41%, solamente el GER del 41% o GER 28 y TOR 36%. Solamente el TOR del 41%. El TOR es el total de obligaciones, no solamente las obligaciones que tienen que ver con el pago del mortgage, sino las otras deudas que tenga quien vaya a pedir el dinero sobre sus ingresos. En el caso del VA, entonces hablamos de un 41%. Un punto de descuento, ¿a qué equivale? Al 1% del 1%, al 1/8 del 1%, al 1% del valor de la propiedad, al 1% del valor del préstamo o al 1% de 1/8 del valor del préstamo. El 1% del valor del préstamo. ¿Sí? De nuevo, el 1% del valor del préstamo, no el 1% del valor de la propiedad. ¿A cuánto equivale el rendimiento del préstamo de ese 1%? Es 1/8. ¿Sí? Entonces, para responder, siempre vamos a ver qué me preguntan. ¿Sí? Un punto de descuento es el 1% del valor del préstamo. ¿A cuánto equivale el rendimiento de ese 1%? Al 1/8 o 0.125. La tasa anual de porcentaje, la APR, es divulgado por Ley de Protección al Consumidor, Regulación Z, RESPA o el FREC. Obviamente, esto como siempre van a tener el 50% que si tenemos, estudiamos, vamos a ver que no son, el FREC no tiene nada que ver con el porcentaje y la Ley de Protección al Consumidor tampoco. Lo que sí es regulación Z, en este caso, y RESPA, que después RESPA establece que hay que darle al comprador cuando va a pedir un préstamo cierta documentación, cierta información, ¿sí? Todo eso que establece RESPA cuando una persona va a pedir un préstamo. En este caso, el porcentaje, el APR, está establecido por la regulación Z. La tasa de interés de un préstamo hipotecario asegurado por el FHA es establecido por el mercado, la Reserva Federal, el secretario del JAD o el Congreso. El mercado. El mercado. Los intereses van a estar siempre determinados por el mercado. Es un juego de oferta y demanda. Ustedes ven que la Reserva Federal sube o baja las tasas de interés. Ayer subió la tasa de interés, pero no sube la tasa de interés para el público en general, sino que estamos hablando de la tasa de interés que le va a cobrar a los bancos, ¿sí? O lo que se llama como un encaje bancario, ¿sí? Eso es lo que habla la Reserva Federal. No que subió medio punto el interés que me va a prestar el Bank of America, ¿sí? Sino que el dinero que le va a cobrar la Reserva Federal a los bancos para prestar. Eso es lo que cuando hablamos de los intereses, ¿qué dice la Reserva Federal? ¿Sí? El resto, los intereses para el consumidor están siempre por el mercado. O sea, ¿y por qué por el mercado y no por el banco? Porque el banco se regula por las condiciones del mercado. Cuando hay mucho dinero, repito, cuando hay mucho dinero, el dinero es más barato, cuando hay menos dinero, el dinero es más caro. Entonces, en base a eso, los bancos comerciales van a establecer una tasa de descuento, una tasa de interés. Entonces, pueden ir a un banco y le pueden decir un 5% de interés. Pueden ir a otro banco y le pueden decir
un 5.25 o un 4.75, porque después depende de cada banco, pero no hay una regulación en ninguno, ni en FHA, ni en VA, ni en los convencionales. Es siempre el mercado el que establece los intereses. FHA garantiza los préstamos, pero no los asegura. Administra préstamos concedidos por el HUD. Tiene un programa 234 para viviendas unifamiliares. Asegura los préstamos, pero no los garantiza. El FHA asegura los préstamos, pero no los garantiza. ¿Sí? Y el último, si un developer compra una gran parcela de tierra y quiere desarrollar y vender una pequeña parte de ella, sería conveniente que tenga cuál de las siguientes cláusulas en su hipoteca: de subordinación, aceleración o anticipación, liberación o parcial release, o prepayment o pago adelantado. Exactamente, la cláusula de liberación o parcial release. Cuando se vende, y repito el concepto de blanket mortgage, ese es el blanket mortgage, ¿sí? El developer compró, pidió un préstamo para toda esta subdivisión. Ahora está vendiendo los lotes. A medida que va vendiendo los lotes, tiene que pagarle al banco para que el banco libere ese lote de la hipoteca. ¿Sí? Esto es lo que tiene que ver con la cláusula de parcial release, o en español lo van a ver como cláusula de liberación. Esto que nosotros vemos hoy tiene que ver con puntos fundamentales del mortgage y del mercado. Yo les aconsejo que lean el material bien. El capítulo 12 y 13 son casi como dos capítulos juntos, ¿sí? Porque vamos a ver toda la parte que tiene que ver con el mortgage en sí, y después vamos a ver los tipos de préstamos y el mercado en base a la Reserva Federal y demás. Entonces, estudianlo juntos. Hagan las preguntas mezcladas en este aspecto. Y a mí me parece que es muy importante que ustedes lean a conciencia todos los puntos y los estudien a conciencia. Nosotros, cuando ustedes ven en el material de estudio, o ven al final de cada capítulo una parte que dice importante de recordar, esto tiene que ver con los puntos específicos, que es más o menos todo lo que estuvimos hablando hoy, ¿sí? Eso no es todo, eso es una parte, son los puntos específicos. Es como este review, son los puntos específicos. Esto no significa que no hay nada más para estudiar, sino que tienen que completarlo. Hay muchos puntos más para estudiar, ¿sí? Entonces ustedes tienen que enfocarse en eso. Como nosotros repetimos, es práctica, práctica y práctica. Si me dan un segundo, voy a ir hacia atrás para verlo. Esto que es un punto que me parece de nuevo importante, lo que es el loan to value, el concepto de loan to value. ¿Sí? Loan to value es el porcentaje que me presta el banco sobre el valor de appraisal o el precio de acuerdo al que sea menor. ¿Cómo determinamos el loan to value? Es como una ayudita, LTV. Loan, el valor del préstamo, dividido, el loan dividido el valor, el préstamo dividido el valor, ¿sí?
Si a ustedes les dicen que el banco prestó 100.000 sobre una propiedad de 200.000, el número es así como para hacerlo rápido, van a ser 100.000 sobre 200.000. Prestó el 50%, ¿sí? Entonces, el loan dividido el valor. Ese es el loan to value. Eso sí o sí van a tener una, dos o tres preguntas relacionadas, porque puede haber una pregunta teórica y puede haber dos o tres preguntas que tienen que ver con loan to value, que es la base como para sacar un cálculo, ¿sí? El discount point, de nuevo, el punto de descuento, el 1% sobre el valor del préstamo, el rendimiento, el 0.125 o un octavo. Y el APR, que es el costo total del financiamiento, son los intereses más los costos financieros. Y que el banco o el lender debe informar a quien vaya a solicitar un préstamo. Estos son puntos básicos. Los tienen que estudiar bien y los tienen que practicar. Esto, de nuevo, es práctica, práctica y práctica.